Bueno, hermanos, hoy vamos al tema número 17 de la serie Las Parábolas de Jesús. Hoy vamos a ver una parábola muy interesante, una parábola muy corta, pero muy interesante, esperando de que Dios nos hable, nos enriquezca. El tema de hoy es los convidados a las bodas, así se llama esta parábola, y esta parábola está en Lucas, capítulo 14, y es desde el 7 hasta el 14. Lucas, capítulo 14, del 7 al 14. Yo le he dado un título personal a esta parábola, y el título, si usted quiere anotarle este título personal, es No al orgullo y sí a la humildad. No al orgullo, sí a la humildad. Eso es lo que vamos a estar ministrando. No al orgullo, sí a la humildad. ¿Lo tenemos, iglesia? Lucas 14, del 7 al 14. Dice los convidados a las bodas. Vamos a leer desde el 7 hasta el 14, aunque la parábola en sí está del 8 al 10. Pero vamos a leerlo todo. Dice así: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba, y entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Wow. Hermanos, aquí hay una gran enseñanza de parte de Dios para la iglesia, para nosotros. La centralidad de esta parábola es la humildad debe estar por encima del orgullo. La humildad debe estar por encima del orgullo. Si hay algo que debemos de aprender, hermanos, como cristianos, como creyentes, es a ser humildes. A entender que debemos de ser humildes, no orgullosos, no prepotentes, no vanagloriosos. Y por eso me ministró tanto este último canto, diciéndole al Señor: recibe toda la gloria, porque toda la gloria debe ser para el Señor en todo lo que hagamos. Hermanos, dice su palabra que Él no comparte su gloria con nadie. Y si Él no comparte su gloria con nadie, hermanos, que Dios nos guarde de quitarle la gloria al Señor en nuestras vidas cuando hacemos algo y creemos que es por nosotros mismos, porque somos muy grandes, muy cargas. Todo lo que pasa en tu vida, hermano, es para que tú le des la gloria a Él. No es porque tú eres muy carga. No, es porque Dios lo permite, hermanos, y Él es el que merece toda la gloria. Y para eso debemos de ser humildes. Amén. Esta parábola se da, hermanos, por el motivo, vamos a ver por qué se da esta parábola. Esta parábola se da por el motivo de que Jesús fue invitado a cenar a la casa de un fariseo muy importante, en donde habían más fariseos y también habían escribas. Jesús fue invitado a una cena. Pero cuando Él es invitado, ahí también hay otras personas, y en este caso eran fariseos y escribas. El dueño de la casa era un fariseo muy importante. Vamos a verlo en el contexto. Vamos a ver a Lucas 14. Vamos a ver el verso 1, el verso 3 y el verso 7. Vamos a ver el verso 1, el verso 3 y el verso 7.
para no contar toda la historia de lo que está sucediendo ahí, porque cuando Jesús llega a esa casa, ahí Jesús hace un milagro con un hombre que era hidrópico, y eso significa que el hombre tenía un problema, que él se hinchaba, porque él retenía mucho líquido. Ahí el Señor hace un milagro, pero vamos a ver en este caso es del por qué la parábola para los fariseos o los que estaban ahí de invitados. Y dice así el verso 1: aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Estos eran los fariseos. Pero él fue invitado ahí aparentemente a comer en la casa de este fariseo, y ahí habían otros fariseos, pero también escribas. Vea lo que dice el verso 3. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley, que eran los escribas, y a los fariseos, diciéndoles: ¿es lícito sanar en el día de reposo? O sea, ahí habían fariseos y maestros de la ley. Ahora, verso 7, entonces, imagínense ahí aquella cena, aquel banquete que había ahí, había mucha gente importante ahí. Verso 7, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles. Hermanos, aparentemente en aquella cena estos fariseos y escribas, ellos les gustaba siempre tener los primeros lugares. Ellos les gustaba, hermanos, que a la hora de llegar, cuando eran invitados a una festividad de esta o a un banquete de eso, ellos les gustaba estar donde todo el mundo los viera. Ellos les gustaba ser renombrados, ellos les gustaba ser llamativos, importantes. Y es que eso enseña la palabra. Vea lo que dice Mateo 23, 5 y 6. Marque ahí Lucas, porque ahí es donde vamos a estar, ¿verdad?, estudiando el mensaje. En Mateo capítulo 23, en los versos 5 y 6, vamos a leer, no lo vamos a leer todo, porque todo Mateo 23 habla de cómo Jesús acusa a los escribas y fariseos, y Él los acusa duramente y los trata de hipócritas a ellos. Pero vean lo que dice en el verso 5 y 6. Antes hacen todas las obras para ser vistos por los hombres. Ellos les gustaban hacer las cosas para ser vistos por los hombres. Sigue diciendo: pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y ojo al verso 6. Y aman, oiga la palabra, y aman. Qué interesante. Y aman los primeros asientos en las sinagogas. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Oiga, ellos amaban estar en primera fila, pero era para que la gente los viera. Ellos amaban ser vistos por la gente. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes conocen, hermano, hay personas que les gusta figurar. Hay personas que les gusta ser el centro de atracción, como que todo el mundo tiene que darse cuenta de que ahí está fulano y tiene que llamar la atención. Yo no sé si se conoce gente así. Hay gente que le gusta eso. Le gusta que le den el primer lugar en todo. Le gusta que sea la persona como más importante, donde véanme, aquí estoy yo. Y ese tiene que hablar, tiene que hacer algo para que los demás los vean. Así hay mucha gente, pues en este caso, esos fariseos y escribas, según la palabra de Dios, ellos amaban eso. Cuando Jesús es invitado a esa cena, igual ellos estaban buscando. ¿Usted se imagina a alguien llegar o pelear los primeros asientos? O sea, queremos estar, como decir, en una mesa principal. Porque generalmente, vean que la parábola habla de una boda, cuando alguien es invitado a una boda. Y ustedes saben que en las bodas generalmente hay mesas para al final hacer una cena y compartir con los novios, pero hay una mesa, por lo menos 2 mesas principales. ¿Alguien ha visto eso? ¿Y quiénes se sientan en esa mesa principal o mesas principales?
pues se sientan los más allegados, los que en este caso la pareja sienten que son los más importantes para ellos, la familia más cercana, los más amados. Ahora imagínese usted que llegue alguien y diga, ay, es que yo quiero estar ahí, yo quiero sentarme ahí, porque yo quiero que me vean ahí, porque tal vez le invitaron a la cena, le invitaron a la boda, pero no le dijeron que se sentara ahí. Y estos fariseos y esos escribas es lo que ellos buscaban. Entonces para ellos había una gran arrogancia y una gran prepotencia en ellos, porque por eso la parábola se encuentra es del 8 al 10, en donde el Señor, hermanos, vamos a volverla a leer, vamos a leer del 8 al 10 en Lucas 14, que es donde está la parábola. Dice, refiriéndoles la parábola, diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a boda, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti, a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, y entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Hermanos, en esta parábola del 8 al 10, Jesús les da una lección de humildad en contra de la arrogancia de querer tener siempre el primer lugar. Él le da una señal, una lección de humildad en esta parábola. No busque estar siempre de primero, que sea el más importante, o querer ser el centro de atracción. Más bien todo lo contrario. En humildad, sé el último. Porque ellos, vuelvo a decirles, ellos amaban esto. Entonces el Señor da una gran lección en contra de la arrogancia, en este caso, y a favor de la humildad. Ahora, ya que Él lo deja bien claro, ¿cuál es la centralidad de esta parábola? Él la deja bien claro en el versículo 11. Vea lo que dice el versículo 11. Porque cualquiera, ese porque es de lo que Él estaba hablando ahorita de esta parábola. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea, da un contraste donde las cosas son al revés. Hay personas que creen que entre más importante sea, es más grande. Pero el Señor más bien dice todo lo contrario. El que quiera enaltecerse, ese va a ser humillado. Pero aquel que se humilla, ese va a ser enaltecido. O sea, Dios le va a recompensar, Dios le va a bendecir. Aquel que se humilla. Esas dos palabras, hermanos, oigan lo que significa. La palabra enaltece en el griego significa hupso. Hupso. Tildado en la primera O, termina con dos O. Hupso, con una P. Hupso. Y esa palabra significa levantar, alzar, elevar, exaltar. Pero oigan, de una exaltación propia en soberbia. El que se enaltece, o sea, sería alguien que se quiere elevar, que se quiere levantar, que quiere ser exaltado, que quiere tener en su soberbia el primer lugar, quiere ser visto por todas las personas. Y vuelvo a decirlo, hay gente así a veces. Y ahora vamos a tocar más adelante lo más lamentable aún en el mismo cristianismo. Hay muchos que le encantan que le den el aplauso, que lo presenten como el hombre grande, como el gran siervo de Dios. Y quieren tener los primeros lugares igualmente, hermanos, donde ellos son como el centro de atracción. Donde, hermanos, imagínense de que a veces esas personas que son siervos de Dios, entre comillas, a veces, aquí a Costa Rica llegó uno de los famosos, y él, hermanos, a la hora de darle en el agua, él pidió que le trajeran una agua extranjera, no de aquí.
porque él no podía tomar agua de aquí embotellada, tenía que ser de una marca de otro país. Y son siervos, son ministros de Dios. Ahora, nada más imagínese la arrogancia y la prepotencia. Nada más imagínese, iglesia. Pues déjeme decirle que así hay muchos hoy en día. Entonces el Señor habla acá, esa palabra enaltecer es eso, es levantar, es exaltar, pero es una exaltación propia en soberbia. Ahora viene todo lo contrario y es la palabra el que se humilla. Esa palabra que se humilla, la palabra es tapeino, igual con doble O y tildada en la antepenúltima O. Es tapeino, y esa palabra es todo lo contrario. Esa palabra, el que se humilla, la palabra dice que es deprimir. Deprimir. Cuando una persona se siente deprimida, ¿cómo se siente? Ella se siente menos, ¿verdad? Se siente mal, se siente menos. La palabra humillar ahí es eso, es sentirse menos. Dice que es bajar, es poner a nivel de suelo. Es ponerse a nivel del suelo. Ponerse a nivel del suelo. Eso significa humillar. Ahora el Señor está hablando de que el que se humilla será enaltecido. Pero el que se enaltece más bien será humillado. Hermanos, sí es muy común escuchar a veces personas, y aún siendo cristianas, en el mismo cristianismo, y es como un refrán que lo tenemos, y es algo como, es que yo no dejo que nadie me pase por encima. Es que, ¿qué se cree ese? Se cree más que yo. Hermanos, son frases que usamos y a veces nosotros los cristianos, y eso es una señal de arrogancia y prepotencia en el corazón nuestro. ¿Aló? ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a que realmente, según la palabra de Dios, nosotros debemos más bien de humillarnos y estar a nivel del suelo. Nosotros no somos más que nadie. Pero a veces, hermanos, en el corazón nuestro hay eso, hay orgullo, hay prepotencia, hay esta altivez de enaltecernos, de querer tener el primer lugar en cosas. Y por eso a veces inclusive nos enojamos y peleamos, porque queremos el primer lugar en todo, en cosas. Esta palabra, hermanos, en relación a enaltecer y humillarnos, la encontramos, este contraste también lo encontramos en la misma palabra de Dios. Hay más citas que nos hablan de esto. Y vamos a verlas, vamos a ir al Salmo 138, verso 6. Salmo 138, verso 6. Hermanos, vea qué cita más hermosa y vea esta verdad de lo que el Señor está hablando. El que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Recuerde que ellos querían el primer lugar en los asientos, en la mesa. Porque Él está hablando a los fariseos, Él está hablando a los escribas. Ellos eran prepotentes, orgullosos, a ellos les gustaba el primer lugar. Y eran tan orgullosos que recuerden que ellos veían lo que Jesús hacía, los milagros que hacía, y ellos se enojaban y le injuriaban a Él por lo que Él hacía. Y en ellos había orgullo y prepotencia aún, porque mucha gente escuchaba más a escuchaba más a Jesús que a ellos. Ahora vea lo que dice la palabra en el Salmo 138, 6. Porque Jehová es excelso, o sea, Él es excelso, Él es el que está por encima de todas las cosas. Y Él atiende ¿a quién? Al humilde, dice la palabra. Él atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¡Wow! Hermanos, ¿usted se imagina de cómo Dios, hermano, al humilde Él atiende, Él escucha su oración, pero no al altivo? Dice que Él al altivo mira de lejos. Él no quiere mirarlo, Él no quiere verlo, porque hay orgullo y prepotencia en su corazón. ¿Cuántos hoy, hermanos, en las iglesias yo he visto de gente orar aún delante del Señor y de una forma altiva, de una forma prepotente y no con humildad? Hermano, yo no sé cuántos de ustedes han estudiado, han visto cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra.
¿Ustedes se acuerdan de cómo Abraham llega humildemente delante del Señor y le dice: no se enoje mi Señor en eso que te voy a pedir? Yo te estoy conociendo, he visto quién eres, Señor, pero no se enoje mi Señor. Tal vez habrá ahí 10 justos, 5 justos, Señor, para que no destruyas Sodoma y Gomorra. Esa es la oración de un humilde. La oración de alguien que se humilla, que reconoce quién es Dios. Él es excelso, no nosotros. Pero hoy oímos oraciones como: yo declaro, hecho está. Hermanos, una arrogancia, una prepotencia, donde no hay humildad para aún tan siquiera orar delante de nuestro Dios. Cuando Él es el Señor, no nosotros. Nosotros somos sus siervos, dice la palabra. Y la palabra siervo es esclavo. Usted se imagina, hermano, en el contexto antiguo, un esclavo llegar a hablarle prepotentemente a su Señor. A ese le podían mandar a cortar la cabeza. Cuando un hombre, un esclavo quería entrar ante el rey, ante su señor, tenía que entrar inclinado y no podía levantar su mirada hasta que no le dieran permiso. Ese es el contexto bíblico. Pero hoy muchos tienen una gran arrogancia y prepotencia, hermanos, increíble. Y el Señor a cada una gran lección de humildad. Y por eso el título que le puse: no al orgullo, sí a la humildad. Otro pasaje, Santiago capítulo 4, verso 6. Santiago capítulo 4, está casi al final después de Hebreos. Santiago capítulo 4, verso 6. Me dicen amén, iglesia. Acabamos de ver donde dice la palabra que Dios atiende al humilde, pero al altivo Dios lo mira de lejos. Lo ve de lejos. Es un altivo, es un prepotente. Lo ve de lejos. Yo creo que esos altivos y prepotentes son los que van a llegar en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, profetizamos. ¿Y qué les va a decir el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Porque tal vez lo hacían, pero era una arrogancia y una prepotencia lo que había en ellos. Y el Señor los mira de lejos. Ahora vea lo que dice Santiago capítulo 4, verso 6, dice la palabra: pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios, o sea, resistir es: no los puedo soportar, quiero tenerlos de lejos, no los puedo soportar a los soberbios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso dice su palabra: da gracia a los humildes. Hermanos, vamos a volver a la parábola, a la historia. Ya entendimos esto, porque cualquiera que se enaltece será humillado, pero que el que se humilla será enaltecido. Nosotros, en otras palabras, debemos de aprender a ser humildes para que Dios sea, hermano, el que nos exalte cuando fuere tiempo, el que nos bendiga. Es Dios, pero nosotros debemos de humillarnos delante de Él. Y es que esto es al revés, hermano. Entre más usted quiere ser bendecido por Dios o quiere recibir bendición de Dios, hermanos, clávese. Clávese, humíllese, ore y clame al Señor. No en esa prepotencia, no. Es todo lo contrario. Ahora vamos a leer del verso 12 al 14, porque ahí termina Él hablando, el Señor termina hablando con ese principio de ahí. Y vamos a leerlo para poder comprender acá qué le estaba diciendo ahora al Señor, aconsejándole ahora a este fariseo, que era el que le había aconsejado, el que le había invitado a él a que fuera a esa cena, y ahora el Señor le da un consejo. Ahora oiga el consejo. Dice la palabra del verso 12 al 14.
Dijo también al que le había convidado, que recuerde que era un fariseo muy importante: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Y seas recompensado, hermano. Cuando alguien es orgulloso y prepotente, ¿qué es lo que siempre busca? Ser recompensado en lo que hace. Hermano, y es que nosotros somos así. Y voy a ponerle un ejemplo, hermanos, que siempre lo he dado, y eso es parte de nuestro orgullo y prepotencia. Hermanos, cuando nosotros hacemos un favor a alguien, o damos algo a alguien, hermanos, si alguien no nos da por lo menos las gracias, ¿qué decimos? O mal agradecido, no le vuelvo a ayudar. O mal agradecido, le di un regalo y tan siquiera gracias me dijo. O le di un regalo a alguien que me invitó a una fiesta y después yo hice una fiesta y mira, yo le llevé un buen regalo y ve lo que me trae. Orgullo, altivez, prepotencia. Queremos ser recompensados. Queremos lo mejor. ¿Para quién? Para nosotros. Hermano, ¿sabe cómo se llama eso en la teología? Eso se llama hedonismo. Es una filosofía, hedonismo. Y la palabra hedonismo significa amor propio. Significa amor para mí solamente. Yo me amo mucho. Y curiosamente, hermano, es interesante porque hoy en día las predicaciones van basadas en usted. No en Dios, sino en usted. Usted merece, usted puede, usted va a lograr, usted va a tener, hermano. Y empiezan a inflarlo como un globo a uno. Porque todo va relacionado para usted. Pero la palabra de Dios, hermano, más bien cuando Dios nos habla a nosotros es para humillarnos. Es para rendirnos. Porque todo tiene que ser para Él. Él merece la gloria. Él es el que debe ser exaltado. Él es el que debe ser glorificado, no nosotros. Por eso, hermanos, todo lo que hagamos o lo que Dios nos permita hacer o obtener debe ser para la gloria de Él, no la nuestra. Terminamos de leer. Verso 12, voy a leer otra vez. Dijo también al que había sido convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a los amigos, ni tus hermanos, ni a tus parientes, ni vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Wow. Con el principio, hermanos, de que todo aquel que se humilla será enaltecido. Oigan esto, termina Jesús aconsejando a aquel fariseo, al parecer también altivo, porque él era uno de ellos, él era también altivo, que a la hora de ser invitado a otras cenas también, por sus amigos de prestigio, seguro él también buscaba los primeros asientos a la mesa. Porque así como hacían los otros, que eran igual de prepotentes, si a él lo invitaban, él también iba a buscar tener el primer lugar en la mesa, porque ya él había invitado a otros. Ahora también él tenía que ser importante. ¿Me están entendiendo? Dice, los primeros asientos a la mesa, algo que no sucedería con los de menos condición económica. ¿Por qué? Porque cuando usted hace algo, en este caso, ¿qué es lo que le está poniendo de ejemplo? Aquel que le había invitado, si usted invita a los más humildes, a los más sencillos, a los que no te pueden recompensar, ellos nunca te van a exaltar. O usted nunca se va a exaltar. ¿Por qué? Porque no va a ser recompensado. Nunca vas a obtener una recompensa en este caso. Y es que cuando hablamos de altivez y humildad, hermanos, la altivez siempre busca una recompensa. Pero la humildad no. Una persona humilde hace algo y lo hace sin esperar nada a cambio, sin recompensa. En otras palabras, a muchos a veces nos falta mucha humildad para hacer las cosas sin esperar recompensa. Aún en la misma iglesia, muchas veces la gente hace cosas y sirve al Señor en la iglesia, hermanos, pero siempre andan buscando la recompensa de las personas.
Yo me he dado cuenta como pastor de personas que han salido heridas, lastimadas en una iglesia, porque empezaron a servirle a la iglesia, empezaron a servir al Señor en la iglesia, y alguien habló mal de ellas. O simplemente hizo y nunca nadie le dijo gracias. Y hay gente que se lastima y dice, yo trabajé, yo hice y nunca, pero ni las gracias me dieron. O yo estoy haciendo y nadie habla bien de mí, o nadie me dice nada. Hermanos, y es que nosotros, Dios, a los que servimos mayormente, Dios nos ha llamado, es eso, para servir, y hay que hacerlo en humildad, no esperando nada a cambio. Porque la recompensa nuestra, así como el Señor aconseja a aquel fariseo, la recompensa nuestra viene de Dios, y es allá, no es acá. ¿Aló? Hermano, y yo no sé cuántos de ustedes lo han experimentado y lo entienden. No hay cosa más difícil que trabajar con personas o servirle a personas, porque usted nunca le va a quedar bien a las personas. No somos moneda de oro para caerle bien a todo mundo. Siempre alguien va a hablar mal de usted. Siempre va a haber alguien que te va a decir algo que no te va a gustar. Pero si alguien quiere servir al Señor, debe aprender humildad a servir al Señor. No es para que hablen. Yo me acuerdo, hermano, hace mucho tiempo, empezando a pastorear, empezando en el ministerio, hermano, porque siempre la gente habla de nosotros los pastores, y generalmente mal. Siempre hablan mal de nosotros. Hermanos, los creyentes y los no creyentes, no crea que solamente los no creyentes, también la misma iglesia. Y yo me acuerdo, hermano, en un momento yo empecé a endurecer mi corazón. Y empecé a tomar una actitud como de no me importa la iglesia. Voy a predicar, voy a enseñarles, pero sin importarme, porque hablan mal de mí. ¿Por qué? Porque yo decía, estoy dando lo mejor de mí, estoy sirviéndole al Señor de todo mi corazón, y a nadie le interesa eso. Hasta que tuve que ir delante del Señor a orar, porque entendí que mi corazón se estaba endureciendo. Y a llorar, y a decirle, Señor, dame amor por la iglesia, por las personas. Porque te sirvo a ti, no a ellos. Aunque a la hora de servirle a ellos, te estoy sirviendo a ti. Y hoy en día igual, si alguien habla o no habla, hermanos, créame, no me duele. Y más bien, ¿sabe qué es lo que me duele? Que hablen mal, porque a veces es evidencia de que el corazón está dañado. Cuando alguien habla mal, hermano, es porque su corazón está dañado. Entonces hoy lo veo de otra manera y estoy para servirle. Le he dicho a mi esposa, estamos para servir. A veces nos van a hacer daño, van a hablar de nosotros, y la actitud nuestra como creyentes es servir en humildad. Aunque hayan hablado de nosotros, aunque nos hayan dejado por el suelo, pero cuando nos llaman a uno, ahí estamos para servir. Ese es el propósito de Dios. Amén. Ahora, hermanos, aquí terminamos esto, pero la palabra de Dios nos enseña más sobre esto. Si hay algo en lo cual debe caminar el cristiano, oigan esto, si hay algo en lo cual debe caminar el cristiano, es en humildad, ya que es una de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y modelo a seguir. Hermanos, si hay alguien que nosotros debemos de seguir, ¿es a quién? Es a Cristo. Por eso somos cristianos, somos seguidores de Cristo. Él es nuestro maestro, Él es nuestro Señor, somos enseñados por Él. Y generalmente un discípulo termina haciendo lo que hace su maestro, su Señor. Y somos discípulos de Cristo. ¿Cuántos somos discípulos? Amén. Ok. Si Él es el modelo a seguir y Él es el que nos da esta enseñanza, vamos a ver qué nos enseña y cómo lo enseña. Vamos a ir a Mateo capítulo 11, verso 29. Y ahora sí puede, si quiere, perder Lucas. Porque ya vimos la centralidad de esta parábola, aunque muy corta, pero tiene una gran enseñanza en relación al orgullo y a la humildad. Mateo capítulo 11, verso 29. Me dicen amén, iglesia. Yo quiero que todos lo tengan, este verso. Dice la palabra en Mateo capítulo 11, verso 29, dice la palabra: llevad mi yugo sobre vosotros
Oigan esto, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Wow. Hermano, en este versículo es interesante que el Señor habla y dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Todos saben qué es un yugo. ¿Cuántos de ustedes han visto o conocen los bueyes? Los bueyes, hermanos, a ellos se les pone una pieza de madera y eso se conoce como un yugo. Esa pieza de madera tiene que ir en el pescuezo, no sé cómo decirlo. No sé cómo decirlo. En la nuca, no sé. Bueno, la cosa es que en la parte de atrás de la cabeza de los bueyes, a uno y al otro, y se supone que en teoría, para que esos bueyes sean buenos, ellos tienen que trabajar, caminar juntos y hacer las cosas exactamente iguales, más a tal punto que deben de tener la misma fuerza, los dos. Si un buey no es igual al otro, entonces ¿cómo se llama? La yunta de bueyes ya está dispareja y no camina bien, no trabaja bien. Ahora, hermanos, Jesús está hablando de ponernos un yugo sobre nuestros lomos y es su yugo. Interesantemente también, hermanos, había momentos de personas que tenían bueyes, que tenían un buey que era candidato para trabajar, pero no sabía trabajar todavía. Entonces lo que hacían era que ponían ese buey que tenía que aprender cómo trabajar, lo ponían y le pegaban el yugo a un buey que ya sabía trabajar, para que aprendiera cómo tenía que hacer las cosas. Yo creo que cuando el Señor aquí está hablando de que llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, hermano, lo que el Señor está diciendo es eso. Yo debo de ponerme ese yugo en mi vida para aprender de la humildad, de la sencillez de Cristo. ¿Cuántos decimos amén a eso que tenemos que aprender? Y aprended de mí, dice el pasaje. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esa era la condición de Cristo. Hermano, era tan humilde, hermano, que Él nació en un pesebre rodeado de animales. Pero ¿saben qué es lo interesante de todo esto? Que Él era Dios. Él era Dios. Ahora, hermanos, yo no sé, hermanos, pero de verdad, no sé si soy yo el que estoy equivocado, pero cuando yo veo la palabra, hermanos, y cómo hoy más bien le enseñan a la iglesia, de que usted debe tener los logros, o debe obtener logros, o tener las mejores cosas, hermano, y Él siendo Dios, más bien la condición de Él fue humillarse, a no tener nada. Él vivió en humildad. Él no tuvo una casa propia. Recuerden cuando hubo uno que quería seguirlo y Él dice que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Él nació rodeado de animales. Él era pobre. Él no tenía muchas cosas. Y hoy en día más bien lo que se le hace al creyente es llenarle su corazón de orgullo y de soberbia a querer obtener las mejores cosas. Ahora, yo no estoy diciendo que no podemos obtener cosas, pero si usted las obtiene, hermano, dele gracias a Dios, dele la gloria a Dios, hermano, pero sea humilde aún con lo que Dios le ha dado. ¿Por qué le digo eso? Porque usted hoy encuentra personas y dicen, es que yo ahora que soy cristiano, hijo de Dios, vean la casa que tengo. Ve al carro que tengo. Hermano, perdóneme, pero yo creo que eso es orgullo y prepotencia. Jesús nunca, hermano, Jesús nunca se tiró para arriba en lo que Él tenía. Bueno, como le digo, no tenía nada. Es interesante, hermanos, cómo la Biblia enseña que cuando Jesús hacía un milagro, hermanos, ¿qué es lo que Él le decía a la gente? No lo digas a nadie. No le digas a nadie de esto.
Hermano, ¿cómo han cambiado las cosas? Si hoy alguien llega a Dios y lo usa en orar por alguien y sucede un milagro y de una vez, es que Dios me usa, hermano. Tengo unción, hermano. A tal punto, hermano, yo me acuerdo cuando empecé a pastorear de personas que me llamaban. Y gracias a Dios dejaron de llamarme. Que lo llamaban a uno por teléfono para que lo invitaran a predicar a la iglesia. Y llegaban y le tiraban el currículum. Es que yo he predicado en tal parte. Es que a mí Dios me usa en esto y en lo otro, hermano. Y yo voy por una ofrenda, hermano, para que poder ir a bendecir ese pueblo. Arrogancia y prepotencia. ¿Usted se imagina, hermano, yo llegar y decirle a alguien, ofrecerme a alguien, igual como querer tener los primeros lugares, ¿verdad? Ofrecerme a alguien y decirle, es que a mí Dios me usa mucho, hermano, ¿por qué no me invita a su iglesia? Yo soy usado por Dios, mira cómo predico yo. Eso es orgullo y prepotencia. Vanagloria. Jesús nunca hizo eso. Él más bien lo hacía en lo más secreto posible. ¿Por qué? Porque el centro, hermanos, no somos nosotros, es Él, es Cristo. Somos instrumentos para la gloria de Él solamente. Hermano, y el ejemplo que yo siempre he puesto es, usted se imagina, hermano, digamos, para hacer una banca de estas que hay acá en la iglesia. Entonces, hermano, usted se imagina, yo agarro el serrucho y yo empiezo a cortar, agarro el martillo y empiezo a clavar después de que he cortado. Y usted se imagina al serrucho y al martillo diciendo, oiga, vio, yo corté. Yo soy carga porque yo corté. Y el martillo, no, yo soy más carga. Yo clavé, yo hice que se fijara ahí el clavo con la madera. Yo soy más carga. Y el problema es, hermanos, que el martillo y el serrucho, si no hay alguien detrás de él, no sirve para nada. Hermanos, si nosotros, la Biblia dice que somos instrumentos de Dios, vasos de barro, dijo Pablo, para que el conocimiento y la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, si nosotros, Dios en su gracia y en su misericordia nos permite hacer algo, hermano, la gloria debe ser para Él, porque yo soy el martillo, soy el serrucho solamente, pero Él es el que hace toda la obra. No es el hombre. Solamente somos instrumentos delante de Él, delante de Dios. Pero hoy muchos, hermanos, aún en los altares, ellos quieren tener el primer lugar. Yo quiero, démele más volumen a mi micrófono porque yo quiero oírme más, porque yo canto más lindo. Súbamela más a la guitarra o súbamele más al teclado porque para que suene más, porque yo soy mejor músico que él. Hermano, todo eso lo encontramos hoy lamentablemente en las iglesias. Una vez subimos acá a una actividad y venía un muchachito, Eric no me deja mentir, y él llegó a preguntar que cuál era el mejor micrófono para que se lo dieran a él. Y nunca había venido acá. Y empezó a preguntar que quién era el del sonido para... ¿cuál es el mejor micrófono que ustedes tienen? Y hoy en día, inclusive ese muchachito creo que ya no está en la iglesia. Y es cantante porque tiene muy buena voz, pero creo que anda cantando ahí en algo que ya no es del Señor. Porque a veces se les sube. Porque creen que son ellos. Hermanos, si es que el orgullo y la prepotencia, hermano, es tan fácil que se nos suba. Yo me acuerdo hace muchos años cuando empecé en este lugar. Y cuando quedé como pastor, yo me acuerdo mucha gente llegar y casi que ponerme la mano en el hombro y decirme, ahora sí se va a levantar la iglesia, que se predica. Hermano, y créame, de todo mi corazón le digo, ¿eso le gusta o no? Y creo que de alguna manera empecé a inflarme como el sapo. Pero bendito sea Dios por su palabra, porque Dios dice que el que se enaltece, Él humilla. Y hasta que tuve que empezar a reconocer y a humillar y pedir perdón a Dios y decirle y a reconocer, Señor, la obra la haces tú, no la hago yo. Yo soy solamente eso, un instrumento delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que merece toda la gloria.
y toda la honra. No somos nosotros, no es el hombre, nunca va a ser el hombre, ni ha sido ni va a ser el hombre, sino Dios. Ahora ve lo que dice la palabra en Filipenses, hermano, en relación de llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Ve lo que dice la palabra en Filipenses 2 del 3 al 8. Filipenses capítulo 2 del 3 al 8. Pablo le está hablando a la iglesia de los filipenses. Pero vea lo que Pablo les enseña, hermanos. Pablo conocía, Pablo entendía esto. Filipenses capítulo 2, versos del 3 al 8. Dice ahí el título, humillación y exaltación de Cristo. Vamos a leer hasta el verso 8. Desde el verso 3 del capítulo 2. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra en Filipenses 2 del 3 al 8, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Oiga, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Contienda igual, es como pelear porque yo quiero el mejor micrófono, yo quiero lo mejor para mí. O por vanagloria, igual lo mismo, contienda y vanagloria. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad. Antes bien con humildad, estimando, oigan esto, cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermano, yo debo ver a los demás como más bien superiores a mí mismo. De ahí que cuando alguien predica acá, que no sea yo debo verlo como mejor que yo. Predica bien, predica mejor que yo, no es, ese no predica igual que yo. No, es que yo sí predico bien. No, hermanos, la palabra dice que debemos de vernos más bien a los hermanos como superiores a nosotros mismos. Pero hoy en día es al revés, hoy vemos para abajo. Pero debemos de aprender a ver para arriba. A ver a otros que pueden hacer las cosas, hermanos, igual o mejor que nosotros. Por eso mi oración a Dios, hermano, y esa es mi oración, Dios lo sabe. De cuánto oro y le digo, Señor, trae a alguien mejor que yo a este lugar. Porque muchas veces he llorado y le he dicho, Señor, tal vez no estoy haciendo las cosas bien como tú quieres. Pero levanta a alguien que lo haga bien. A mí no me importa, hermanos, tener que sentarme. Si hay alguien que Dios levanta y lo pone en este lugar. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de la obra. Él es el dueño de la iglesia. Él es el dueño de las almas. No como muchos hoy, mi iglesia, mis miembros. ¿Y cuántos miembros tiene? Yo tengo tantos miembros. A mí a veces me preguntan cuántos miembros tiene la iglesia y yo a veces no sé, creo que andan por 100, pero no sé. A mí no me interesa saber cuánta gente hay. Me interesa es ver que venga la gente y reciba el mensaje, reciba la palabra, que venga de parte de Dios la palabra, porque eso es importante. Amén, iglesia. Eso es importante, recuerden, lo he predicado, lo he enseñado, lo creo. Hermano, lo importante es el mensaje, no el mensajero. Es el mensaje, que el mensaje venga de Dios, que el mensaje nos hable. No es el mensajero, porque es solamente eso, es un mensajero solamente. Lo importante es el mensaje. Entonces dice Pablo, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y ahora que él está hablando de eso, hermano, vea lo que les pone de ejemplo a Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese sentir? Oiga, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él era Dios, Él estaba en el trono, Él estaba rodeado de gloria. Todo lo que hay en el cielo le sirve a Él. Todo lo que hay en el cielo le sirve a Él. Él es el Señor, Él es el Rey de gloria ahí. Pero vea lo que Él hace. Porque Él no se aferró a eso. Dice la palabra
en el verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma ¿de qué? De siervo. Esa palabra siervo en el original es esclavo. Tomó forma de un esclavo, hermanos, de un siervo. No como los siervos de hoy, que hoy llegan y quieren que les anuncien con platillos y bombos. Es que vamos a recibir con un gran aplauso al siervo de Dios que ha ido a no sé cuántos continentes, ha llenado tantos estadios y todo el mundo, ¡eh! Y él sale ahí como el sapo, el siervo de Dios. Hermanos, se humilló a sí mismo siendo Dios. Creó el cielo y la tierra. Él es Dios soberano, Señor de señores. Y Él viene y toma la condición de un esclavo. Y en aquel tiempo un esclavo, hermanos, era eso, un esclavo, no tenía valor. Era un esclavo. Es más, casi que me atrevo a decir que tenía más valor en la casa de un amo la mascota que el esclavo. Tenía más valor que el esclavo. Porque la mascota la chineaban y había que darle lo mejor, pero el esclavo era eso, era un esclavo. Sirva, haga, nada más. Y si no me sirve, lo vendo. Porque era un esclavo. ¿Cuántos estamos entendiendo? Ok, la palabra dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y ojo, y estando en la condición de hombre, se humilló más todavía a sí mismo. Se humilló más a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, iglesia. El que era Dios, el que tenía todo, el que habló, el que dijo y fue hecho, se hace un hombre, nace de un pesebre en humildad, hermanos. Y Él se hace como un esclavo y todavía va a morir en una cruz como lo peor que había en aquel tiempo. Un ladrón, un sinvergüenza, y Él nunca pecó. Y era Dios. Esa es la condición en la cual Pablo le habla a la iglesia. Haya en ustedes, en nosotros, este mismo sentir. Ah, no, pero es que yo no aguanto que me pasen por encima. ¿Quién se cree este? Porque nos creemos superiores a otros. Y Cristo da un gran ejemplo, siendo Dios, de cómo Él se humilla, hermanos. Y hoy hay muchos líderes, pastores, donde no nos pueden ni saludar. A la hora de sentarse a la mesa para comer, tienen que comer aparte porque no se mezclan con la chusma. Así hay, hermanos. Y dicen ser grandes siervos de Dios, donde tienen que llamarle apóstol. Tienen que llamarle así a un nombre alto. Porque ellos no pueden ser menos de que le digan el nombre. No. Tiene que decirle apóstol Julano. Profeta Julano. No sé a dónde. Bueno, sí sé a dónde en realidad. El corazón de la prepotencia y el orgullo del corazón del hombre. Que se le ha olvidado la centralidad de la Escritura y de la palabra de Dios. Porque queremos ser más y no menos. Ahora, Pablo está hablando de eso y la pregunta sería, ¿realmente Cristo lo hizo? Cuando dice Pablo, haya en vosotros este sentir y pone la condición de Dios, siendo Dios, de cómo viene como hombre y muere como lo peor en una cruz. Hermanos, vea lo que dice la palabra en San Juan capítulo 13 del 4 al 17. Aquí hay una gran enseñanza de Jesús para sus discípulos y vuelvo a decir, nosotros somos sus discípulos. San Juan capítulo 13, versos del 4 al 17. Aquí está Jesús en la última cena de la Pascua, antes de Él ser entregado. Y Jesús hace algo, hermanos,
extremadamente maravilloso con sus discípulos, que es una gran enseñanza para nosotros, para ellos, para nosotros, para la iglesia hoy. Y dice así la palabra, San Juan capítulo 13, del 4 al 17. Y se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo, en una taza, para que me entiendan. Y comenzó a lavar los pies a los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. O sea, enjuagarlos, a lavárselos y luego a secárselos. Hermanos, Él agarra y Él se agacha y empieza a lavarle los pies a sus discípulos amados. ¿Sabe quién hacía eso? Según la cultura de ellos, eso solamente lo hacía un esclavo. En una casa, un hombre que tenía esclavos, cuando venía alguien importante a la casa, que había caminado días tal vez, hermano, y ahí no había talco para echarle a las sandalias que usaban. Cuando llegaba aquel hombre, de una vez el amo le decía al esclavo, vaya, lávele los pies. Yo no sé cuántos pueden ver eso como algo humillante. Tener que lavarle los pies a alguien. Y el esclavo tenía que ir y hacerlo. Aunque estuvieran malolientes como fuera, él tenía, porque era esclavo, ir a lavarle los pies a aquel hombre que había llegado. Ahora Jesús, que era Dios, que era el Señor, el Maestro, que ahorita lo vamos a ver, Él se humilla como un esclavo y empieza a lavarle los pies a sus discípulos. ¡Wow! Siendo Dios. Y vea lo que dice la palabra. Verso, ¿qué me quedé? 5. 6. Entonces vino Simón Pedro. Y Pedro le dijo, Señor, y vea que eso es como un signo de pregunta, de interrogación. ¿Tú me lavas los pies? Si ellos entendían ese contexto, ¿cómo usted me está lavando los pies? Verso 7, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás, Señor. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ahora, aquí viene una enseñanza, no voy a referirme a eso, del por qué Jesús le lavaba los pies. Porque también ahí hay otra enseñanza, y es que necesitamos estar limpiando lo que nos ensuciamos. Ellos caminaban y la suciedad estaba en el suelo. Pero no les voy a enseñar, no les voy a hablar sobre eso. Entonces Pedro le dice al final, Señor, lávame todo. En este caso. Ahora recuerden que Jesús no solamente le lavó los pies a Juan, su discípulo amado, a Pedro, sino también a Judas. Judas estaba ahí. Judas era su enemigo, el que lo iba a entregar, el que lo iba a traicionar. En esta misma cena es cuando él dice, el que moje conmigo el pan en el plato, ese me va a traicionar. Y él le lavó los pies también, no se lo brincó. Sigue diciendo, porque sabía quién le había de entregar y por eso dijo, no estáis limpios todos. Verso 12. Así que después de que hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, oiga la enseñanza, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Él era el maestro, él era el Señor, él lo era. Y él dice, decís bien porque lo soy. Yo soy el Señor, yo soy el Maestro. Dice, pues si yo, oigan la enseñanza, pues si yo el Señor y Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debíais lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado. ¿Qué hizo Él? Darnos un
Ejemplo, ahora hay iglesias donde acostumbran eso, a lavarse en los pies. Nosotros no acostumbramos eso, pero hay iglesias donde lo hacen. Hermanos, pero yo estoy convencido que lo que el Señor hizo, porque no se registra más en la palabra, lo que el Señor hizo fue dar un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué? Un ejemplo de humildad. Un ejemplo de no de soberbia, de prepotencia. Es, si yo soy el maestro y Señor, y yo hago esto, ustedes también deben de hacerlo. No vean a los demás como más que ustedes. ¿Me están entendiendo? Hermano, pero curiosamente hoy, hermanos, enseñan al que el líder es el que hay que servirle, hay que traerle el agua, hay que, casi que hay que limpiarle los pies. Al líder es líder nada más, ellos enseñan, es que al líder hay que honrarlo. Ustedes tienen que honrar al líder, entonces le dicen, Julano, tráigame tal cosa. Y ahí van, hermanos, los otros. Cuando es todo lo contrario, el líder es el primero que debe de servir. Es el primero que debe estar dispuesto a hacer. Pero hoy es al revés. Hoy más bien enseñan y no hablen mal del líder. Si usted habla mal de mí, se maldice. Un orgullo y una prepotencia increíbles. Esa es la realidad del cristianismo de hoy, lamentablemente. Ejemplo os he dado, dice el Señor, verso 15, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, oigan esto, el siervo, el esclavo no es mayor que su Señor. Oigan, el siervo no es mayor, el esclavo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. O sea, en otras palabras, el Señor estaba diciendo, todos somos iguales. Hermano, yo no soy más porque estoy aquí arriba. Yo no soy más porque ande una corbata. Y como muchos a veces porque andan el mejor saco, el mejor carro, porque tengo la mejor casa. Hermano, eso no nos hace más. Porque tengo un título, porque tengo un mejor trabajo que otros. Hermano, eso no nos hace más. El cristiano debe aprender eso. Para ir terminando, hermanos, pero ¿está claro lo que hemos visto? Dice, pero lamentablemente lo que vemos hoy en los líderes cristianos como apóstoles, profetas, pastores, cantantes, es arrogancia y prepotencia por sus ministerios, por la posición económica que tiene, por los logros personales, en donde Jesús fue bien claro y Él enseñó, el que quiere ser el mayor de todos será el servidor de todos. Donde Jesús fue bien claro y Él dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Todo lo contrario. Eso enseña la palabra. Pero hoy es diferente. Hoy hasta guardaespaldas usan. Los ungidos de Jehová. Donde nadie puede tocarlos. Nadie puede hablar mal de ellos. Donde ellos, como les digo, oiga, no pueden agarrar una escoba para barrer, no pueden hacer nada porque ellos tienen gente y le pegan. Oiga, yo he oído casos de pastores que agarran a otros y les pegan una levantada delante de todo el mundo, en una prepotencia y arrogancia. Y yo digo, yo no sé cómo hacen. Y ¿saben qué es lo más lamentable? Que ahí siguen los hermanos de la iglesia y viéndolo como el ungido de Jehová. No entiendo. Porque eso no nos enseña la palabra de Dios. Porque el que quiera ser enaltecido será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, y de todo mi corazón les digo, yo espero servir al Señor acá con toda humildad y enseñar la palabra igual con toda humildad, reconociendo que es Dios quien hace las cosas y no yo. Y ojalá que eso pueda transmitirlo a los líderes en este lugar, de servir por amor a Cristo, por amor, no por exigencia, sino por lo que Dios es y representa en nuestras vidas. Por lo tanto, recuerda, no al orgullo, sí a la humildad.
no al orgullo, y sí a la humildad. Y con eso termino Lucas 18, hermanos, con eso terminamos. Lucas capítulo 18. Hermanos, y yo creo que eso que vamos a ver, eso que voy a terminar de leer, encierra todo lo que hemos venido predicando y enseñando. De lo que el Señor quiere, y que hoy muchos lamentablemente que están sirviendo al Señor parecen no entender esto. Aquí hay un gran ejemplo de orgullo, prepotencia, pero también de humildad. Y como el Señor vuelve a decir eso: el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Dice la palabra en Lucas 18, del 9 al 14, dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y en la prepotencia con la cual oraba. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Como diciendo: Señor, ten misericordia, porque yo peco delante de ti. Verso 14, os digo que ese descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué gran enseñanza, iglesia. Ojalá esa palabra, hermanos, sea como martillo. Ojalá esa palabra sea, como dice la misma escritura, como una espada, que realmente penetre nuestro corazón para entender los principios de la palabra de Dios y decirle no al orgullo, a la soberbia, y sí a la humildad. A ponernos ese yugo de Cristo y aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Oramos. Señor, te damos gracias. Señor, te alabamos en esta mañana. Te alabamos, Señor, por tu palabra, por tu presencia. Hemos visto, Señor, una gran enseñanza que está en tu palabra, Dios. Señor, te pedimos en humildad, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a caminar como cristianos, como creyentes. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, Señor, a que el orgullo, la prepotencia, la soberbia no se nos suba, Señor. Ayúdanos a tener los pies bien puestos sobre la tierra, reconocer quiénes somos delante de ti. Y mayormente aquellos que queremos servirte, Padre. Y ten misericordia por aquellos, Dios, que hoy están sirviendo en un altar, sirviendo en una iglesia, y su corazón se ha llenado de orgullo, de vanagloria, de prepotencia. Porque hoy hay muchos, Señor, así, que los vemos en la tele o los escuchamos en la radio, que no han entendido este principio de humildad, de reconocer la humildad. Y tener que, Señor, agacharnos y lavar los pies a otros. Porque ese ejemplo tú nos has dejado, tú siendo Señor, Maestro, Señor, es el gran ejemplo. Como un esclavo lavándole los pies a sus discípulos. Y aún más, Señor, en esa condición de Dios, dice la palabra, Señor, te humillaste a sí mismo. Y viniste como un esclavo, como un siervo, Señor, a esa tierra, teniendo todo el privilegio y la grandeza allá en el cielo. Y viniste, Señor, y aún en esa condición de hombre, aún más te humillaste para morir en una cruz, Señor, como lo peor que había. Ese eres tú, Señor, y por eso tu palabra es clara.
Tú atiendes al humilde, pero el altivo mira de lejos, Señor. Tú repudias al altivo, Señor, lo mira de lejos. Pero aquel que es humilde y reconoce su condición, Señor, tú le recibes, tú le escoges. Ayúdanos, Señor, a caminar en humildad y haznos ver, Señor, si hay orgullo y prepotencia en nuestro corazón, para poder humillarnos y pedir perdón, Señor, delante de ti, amado Dios. Padre, gracias por tu palabra. Y como siempre, Señor, que toda la honra, que toda la gloria, que toda la alabanza sea solamente para ti, Señor, ahora y siempre. Amén y amén. Le damos un aplauso, iglesia, a nuestro Dios.